Hola, ¿cómo les va? Un gusto poder saludarles. Hay, hay algunas palabras que son muy comunes en el ambiente cristiano y también no cristiano. Ejemplo, la palabra salvación, que nosotros podemos tal vez manejar muy bien, creo yo. Y más nos vale que la conozcamos, lo que significa el tema de la salvación, la palabra, lo que involucra. Pero esta palabra también a veces, de esta palabra digo, se hacen muchos chistes. De hecho, hace poco iba por el centro y una señorita me dijo, tío, sálveme con una gambita, 100 pesos, una gambita, 100 pesos. Otros dicen, ¿sabes? Tengo una bicicleta, pero la bicicleta no salva a nadie. ¿Te fijas? Y ahí involucra lo que es la palabra salvación. Y así, muchas connotaciones más le da la gente. Cuando están jugando los equipos, por ahí dicen, me salvé, nos salvamos de irnos a los potreros. ¿Te fijas? Pero yo no quiero hablar de esa salvación, te quiero hablar de lo que es la salvación bíblica. Como te puedes dar cuenta, los videos que subo son bastante simples, quizás básicos, como quieras llamarle. Para un cristiano a lo mejor no le sirve mucho. ¿Quién sabe? Tal vez sí. Pero trato de hacerlo y de ponerme en el lugar de aquella gente, de ti mismo quizás, que me estás mirando en alguna parte, no sé dónde, de saber qué es lo que quiero decir, qué pretendo decir, qué pasa con nosotros, qué queremos decir, qué tenemos que decir. Entonces me pongo en el lugar de esa persona que no sabe absolutamente nada. Por eso que trato de hacerlo lo más sencillo posible para que me comprenda. Y si tú estás mirándome y eres uno de esos, bienvenido amigo mío, bienvenida también tú, amiga mía. Entonces yo quiero basarme en lo que dice aquí en el Evangelio de Mateo. Hay una palabra del Señor en Mateo que dice así. Déjame verlo bien por acá. Refiriéndose, acá lo tengo, era el 1:21, aquí sí. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Hablando del nacimiento de Cristo, ¿no es cierto? Y todo lo que el contexto de ello dice, puedes leerlo en Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 1, específicamente el verso 21 que habla de Cristo, del nacimiento de Jesús, cuyo nombre iba a ser Jesús, lógico, que significa Salvador. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya, salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué es el pecado? Bueno, el pecado es la violación, la desobediencia de la ley de Dios. La ley es la palabra, los mandamientos del Señor. Cuando se pisotean esos mandamientos, cuando se desobedecen, conociéndolo o no conociéndolo, eso es pecado. Todo el mundo está destituido de la gloria de Dios por ser pecador, salvo la iglesia, salvo la gente que ha creído en Cristo y lo tiene como Señor y Salvador de su vida. Entonces, la palabra nos muestra que Jesús vino al mundo a salvar a su pueblo, los judíos, el remanente israelita que estaba quedando, que conocemos como los judíos, para los tiempos de Cristo. Juan capítulo 1 dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Eso de lo suyo era el mensaje universal que traía Cristo a toda la humanidad. Pero los suyos, dice, los suyos, es decir, su pueblo no le recibió. Y como su pueblo no le recibió, es entonces que la salvación pasa a todo el mundo, ser predicada a todo el mundo. ¿Qué significa salvación? Bueno, en palabras bien sencillas, bien simples, la salvación es un milagro del Señor, es un milagro divino, es un milagro de Dios, que el hombre, la mujer, siendo pecadores, estando destituidos de la gloria de Dios, yendo por esta vida perdidamente y morirse en la condenación, el Señor se le aparece en su vida, le perdona, le restaura su vida, le hace conocer que él es un pecador, porque ese es el Evangelio. El Evangelio tiene una parte un poquito desagradable para muchos, que es que para que sea buena noticia tiene que haber algo que a mí me diga que yo necesito una buena noticia, por ende estar en algo malo, sumido en los pecados. ¿Te das cuenta? En desobediencia a Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los judíos de los tiempos de Cristo no recibieron a Jesús como Señor y Salvador. Ellos esperaban otro redentor, otro Mesías, poco menos que un libertador político que los quitara, los sacara de la pobreza económica en la que estaba, material, de vivir subyugados al poder romano de aquel entonces. Pero no esperaron que viniera un Salvador diciéndole, ustedes están así porque están lejos de Dios. Entonces, la salvación es ese milagro divino que viene a la vida del ser
del ser humano, en que siendo este hombre un pecador que va perdido eternamente, puede en su vida reconocer que es pecador, que está lejos de Dios, y que si se muere en esa condición, digo, se pierde definitivamente, esperando el día del juicio final. Entonces, cuando la persona en vida se da cuenta que es pecador, ahí viene el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? La buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo murió en su lugar, porque la paga del pecado es muerte, pero Cristo murió en lugar nuestro. Por lo tanto, de ahí se inicia la salvación. Regeneración, justificación, nuevo nacimiento. Son términos sinónimos que indican prácticamente lo mismo para salvación. Mira, entre paréntesis, yo recuerdo a don Sebastián Piñera, presidente de nuestra nación, Chile, en un par de ocasiones lo dijo, y también el Papa lo ha dicho, y otras personas también lo han dicho, de que todos somos hijos de Dios. Eso suena bonito, pero la Biblia nos dice eso. Creación de Dios somos todos, pero hijos de Dios no todos. Juan 1 está escrito, lee por favor en esos pasajes, dice que a todos los que le recibieron, hablando de Cristo, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, si la persona se muere no siendo hija de Dios, no habiendo recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, va a tener problemas en la eternidad, lógicamente, porque va a juicio y allá no hay escapatoria. La escapatoria, amigo mío, está aquí ahora en vida. Ser salvo ahora. Salvos ahora. Mira, cuando se inicia la iglesia cristiana, digo la iglesia de Cristo, que no se inició en Roma, se inició en Jerusalén. ¿Ya? Cuando se empieza a predicar el Evangelio, los mártires, como Esteban y otros, predicaban. Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice a los judíos de aquel entonces: ustedes, asesinos, mataron al Hijo de Dios. Y les dijo las cosas claritas. Ellos, capítulo 2 de Hechos, dice que se compungieron de corazón, se entristecieron, se preocuparon y dijeron: bueno, somos pecadores, ¿y qué vamos a hacer? Hay salida de esto, ¿no? Claro, ahí está la primera parte del Evangelio que te nombré delante. Ahora viene la buena parte. ¿Cuál es la buena parte? Que en Cristo Jesús hay perdón. ¿Qué es lo que le dice Pedro cuando ellos quedaron así ante la prédica potente, confrontacional, frontal del apóstol Pedro? ¿Qué haremos? Pedro les dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es salvación. Y eso es lo que yo trato de decirte a ti también. Entonces, todo el mundo tiene que conocer esto antes que sea demasiado tarde. Ahora, la salvación es Cristo mismo, ¿eh? Es Cristo mismo viniendo a la vida de la persona. En Lucas capítulo 19 encontramos un relato donde Jesús entra a la casa de un hombre bajito, de un chiquitito de estatura, que era bien malulo. Entonces dice Jesús: hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar, a perdonar, a restaurar, a rescatar lo que se había perdido. En eso consiste el Evangelio. Este mundo sin Cristo, sin que lo gobierne Jesús, está perdido. Necesita ser salvado. Necesita saber que somos pecadores para que se produzca la salvación. El milagro de Dios. Nosotros, nuestra parte es reconocernos pecadores, arrepentirnos. Jesús nos salva perdonándonos, sacándonos del reino de las tinieblas y colocándonos en el reino de la luz, en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es bueno también saber esto, que la salvación no es una cosa por obra. Yo no me salvo porque soy bueno, porque le doy plata al pobre, porque si alguien me viene a pedir comida, yo le doy, si me pide un pan, yo le doy dos, o si me piden una moneda, yo le doy un billete. Nada que ver, no somos salvos por obra. Como salvados tenemos que hacer buenas obras, eso es cierto, pero no hacemos buenas obras para ser salvados. ¿Te fijas? Esa es la diferencia. Entonces, como salvos ya hacemos buenas obras, porque la fe sin obra es muerta en sí misma. Entonces, mucha gente se confía en eso. Yo soy una persona buena, por lo tanto, yo cuando me muera tengo que irme al cielo. Soy tan bueno o buena que cuando me muera me voy derechito para el cielo y me voy a sentar al lado del Señor. Tenga cuidado con eso. Las paces hay que arreglarlas aquí en vida. Partimos siendo salvos desde aquí abajo. ¿Ya? Al momento, mira, esto es importante también, que al momento nosotros de creer en Cristo como Señor y como Salvador, ya somos salvados inmediatamente de la condenación del pecado. Tito, es un libro, Tito se llama, capítulo 3, verso 5, ahí lo confirma. Pero de ahí en adelante constantemente estamos siendo salvados.
del dominio del pecado, santificados y preservados para aquel día en que ya nos vamos con el Señor. Hebreos capítulo 7, versículo 25, allí lo dice. Y finalmente también seremos salvados de la potestad, de la atracción, de la influencia, de la presencia del pecado, cuando estemos allá arriba con el Señor en el cielo. Romanos 5, versículos 9 y 10. Ahora, ¿qué se necesita para ser salvo? El requisito número 1, estar perdido, ser pecador, reconocerse, ¿ya? Y algo que es la fe. Tú eres salvo por fe. La Biblia dice, yo soy salvo por fe. Dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe. ¿Ah? Eso está escrito en Efesios capítulo 2, versículo 8. Entonces necesitamos fe para ser salvos. Pero tú me dirás, pero si yo no tengo fe, ¿cómo? Si eso es fe de ustedes, más de los evangélicos, de los cristianos. Mira, la Biblia dice en Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír. Y el oír lo que está escrito aquí en la Biblia. Y aquí dice que el Señor murió por ti. Entonces, si tú crees eso, porque fe es eso, es creer, es confiar. Si tú crees de todo corazón que el Señor murió por tus pecados, reconociéndote anteriormente que tú eras pecador, entonces ten fe. Ya Cristo te perdona. En el momento que reconoces que eres pecador, ya es porque lo estás haciendo en un acto de fe. Jesús, de todo corazón, con todo su ser, con todo lo que él hizo en la cruz, viene a tu vida, te perdona, te lava en la virtud de su sangre derramada en el Gólgota, en el monte Calvario. Lavó con su sangre todos, absolutamente todos tus pecados y te ha salvado en el acto. Viene de la presencia del Señor el Espíritu Santo y te sella como propiedad de Dios. Eres salvo, por gracia eres salvo. ¿Por qué? Porque oíste por la palabra. La palabra te dice que eres pecador. La palabra te dice que tienes también una solución, la solución, que es Cristo. Y eso es salvación. Amigo mío, amiga mía, esta es la oportunidad, creo yo, de que recibas al Señor como Salvador. No te confíes en eso que mucha gente dice, si todos somos hijos de Dios, como lo dice el presidente Piñera. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el que no es hijo de Dios es sencillo, es hijo del diablo. Y si muere en esa condición, muere en pecado y muere como hijo de Satanás. No hay escapatoria, ni en la muerte, ni después de la muerte, ni en el juicio final. No hay escapatoria. La escapatoria es ahora. Ahora que me estás mirando. Te lo digo con mucho cariño, te lo digo con mucho respeto, pero con mucha responsabilidad. Yo tengo que ser fiel a lo que está escrito aquí en la palabra. Yo una vez también pensé que era salvo, porque yo decía, todo el mundo va para el cielo. Hasta el bandido más grande que por ahí asesinó no sé a cuánto, murió y le cantaron y se fue para el cielo. Agua bendita va y viene, para el cielo se fue. Se muere un cantante que puede ser el salvaje más grande, pero se va para el cielo a cantarle al Señor, como si al cielo van a cantarle, si el cielo tiene ángeles el Señor para que le canten. Y desde aquí de la tierra le podemos cantar también, ¿quiénes? Los salvados, los redimidos. Cuidado, para el cielo no se va porque tenga plata o no lo tenga, porque tenga influencia, porque tenga recursos, porque tenga estudios, porque tenga un apellido ilustre. No, señor. Al cielo van los redimidos, los salvados, los que en vida fueron mujeres y hombres que reconocieron su vida de pecado, se arrepintieron, le pidieron perdón a Dios y el Señor los salvó, los perdonó, los selló con el Espíritu Santo y le dio fuerza para caminar hasta el día que se muera o hasta el día que Cristo venga por todos nosotros y nos lleve allá arriba. Esa es la forma de irse para el cielo, no hay otra. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. No dijo uno de tantos caminos, no dijo un camino más. Dijo, yo soy el camino, el único camino. Jesucristo es el único, es el Hijo de Dios, el unigénito, único en su clase significa, el único Hijo. ¿Ya? Recíbelo hoy como Señor y Salvador. No te estoy hablando de religión, no te estoy hablando de los evangélicos, no, te estoy hablando de Cristo, de Cristo. Tienes que recibirlo como Señor y Salvador ahora, no mañana, no lo postergues, porque mañana... ¿Qué sabemos del mañana? Yo, ¿qué sé de mañana? Que es jueves, nada más. Y que estamos a 28 días de agosto. Que entre paréntesis muchos están preocupados porque que pase luego agosto para pasar agosto, dicen por acá algunos. Porque creen que si pasan agosto no se mueren. Yo conocí hace un tiempo atrás una persona que hizo una fiesta, cantó, saltó, tomó trago y dijo, pasamos agosto. El 5 de septiembre se murió, imagínate. Así que no seas de esas personas. En cualquier momento partimos. Pero ¿cómo estamos? ¿En condiciones o no? Este es el momento. Esto es la salvación. Así, a grandes rasgos te la expongo. Recibe a Jesús, amigo mío. Recíbelo como Señor y como Salvador. Ven a Él y el Señor no te fallará. Que pase un buen día y
y el resto de tus días en Cristo son los mejores. Nos encontramos, nos vemos, tal vez el próximo video. Dios te bendiga. Chao. Permiso.